Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el octavo capítulo de la historia de Cortés y de sus hombres y el descubrimiento y conquista de México. Nos vamos a centrar en la época que transcurre desde la Noche Triste y la gran batalla de Otumba de victoria de los españoles hasta la destrucción de Tenochtitlán al año siguiente. Durante este tiempo, primero los españoles se recuperaron, pero en segundo lugar, como vieron que Cuauhtémoc estaba mandando legiones y grupos de mexicas a todos estos pueblos, Cortés, como era bien sabido, organizó el ataque. Dijo, primero vamos a derrotar y preparar el camino para todas las legiones de mexicas que están entre nosotros, entre Tlaxcala y Tenochtitlán. Y vamos a eliminar al enemigo por ese lado. Y en segundo lugar, cuando esté eliminado ese enemigo, vamos a eliminar los que vienen desde la Veracruz hasta donde nosotros, porque han muerto 40-50 españoles en añagazas, en trampas que le preparaban, porque ya digo que los mexicas eran unos tramposos y estaban dedicando a hacer trampa a todas horas, a engañar y a mentir. Y te decían que eran tus amigos y te traían un perdón y que estaban contigo y tenían a 200 escondidos para matarte. O sea, solo se preocupaban de la trampa y claro, Cortés cuando pasaba eso, pues eliminaba a todos. No había otra cosa que más salieran los españoles que las trampas y las añagazas cuando iban de buenas. Otra cosa es que en medio del campo preparaban unas trampas o preparaban otras trampas. Eso era dentro de la líder de guerra. Pero cuando tú estás haciendo una transacción, como están haciendo los españoles, transacción para llegar a la paz, no puedes estar preparando una añagaza. Eso es una canallada. A partir de ese momento es que no respetas más ningún tratado y vas a eliminar a todos tus enemigos. Porque no te puedes fiar de ellos. Es terrible. El enemigo que hace eso sabe que o gana la batalla o desaparece. O sea, le van a exterminar. Pero eso pasa en todas las guerras y contra todos los enemigos. Que le hicieran eso a los romanos, vamos, los romanos no es que eliminaran a los enemigos, es que araban el campo. O sea, destruían todas las casas y todas las tierras y araban el campo, para que no les quedara ni recuerdo del nombre. Pues bueno, esas eran las legiones romanas. Y hacían muy bien, ¿eh? Bueno, pues visto esto, visto lo visto de que Cuauhtémoc quería ser un machito, muy machito, pues Hernán Cortés fue a lo suyo con sus hombres y ya mandó a Cristóbal de Olea a que fuera por delante. ¿Por qué? Porque resulta que estaban violando mujeres, cosa extraña, porque eran todos unos bujarrones, decía la historia, la relación que mandó a Rey, que era la mayoría de ellos eran bujarrones, se conoce que tocarían los que no lo eran, que habrían los pocos que no lo eran. Y entonces pues estaban violando mujeres y violando niñas pequeñas. Fueron a por ellos, los derrotaron, se hicieron amigos de los hombres a los que tenían estos problemas, les dieron muy buen alimento. Y eso sí, había una cosa clarísima. Cuando decían vámonos a la guerra, había una cosa que no se tenían que preocupar de los tascaltecas que venían detrás de ellos. No tenían que decir venid, no, iban todos. Todo lo que tenían que decir es que no vinieran más. O sea, tenían que poner 5.000, 10.000, 15.000, porque los tascaltecas querían la guerra contra los aztecas. Bueno, como ya digo, y diré siempre, a un tascalteca en aquel momento tú le dabas entre tener un acto sexual con una mujer bella e ir a la guerra y matar a un azteca, y prefería matar a un azteca. Y era tal el odio que les tenía. O sea, según contaba Cortés, según contaba Bernal Díaz del Castillo, era tal el odio que tenía a los asesinos aztecas que es que preferían lo que fuera, hasta comer. Antes preferían matar a un azteca que comer. No les importaba incluso hasta ser heridos. Tal era el odio que les tenía, pero en todos los tascaltecas, ¿eh? O sea, cuando fue cuando fue la organización de la batalla, que ya acabaron los barcos, y fue la organización de la batalla para ir contra Tenochtitlán, se metieron los 100.000 tascaltecas detrás de ellos y 50.000 de las otras tribus. O sea, todo el mundo quería ir con Cortés, todo el mundo odiaba a los aztecas. Es que eso es lo que les quiero poner en cuenta. Y qué bueno que también poquito a poco, otra cuestión fue que fueron llegando hombres de la costa, de la Villarrica de la Veracruz. Llegaba una partida de 100 hombres que venían de Jamaica. Venían de Jamaica y las mandaba su gobernador, que era un tal Garay. Jamaica entonces también era española, eran las Islas Grandes que habían sido descubiertas y colonizadas por los españoles, aunque luego pasaban a Inglaterra o pasaban a Francia. Pero todas las islas en principio fueron españolas. Bueno, pues empezó a mandar hombres para una batalla que tenía organizada para ver si conseguía oro en Yucatán y más abajo. Y entonces en vez de conseguir oro perdió un montón de barcos y de hombres y los que quedaban, sabiendo que por allí estaba Cortés, pues entonces fueron a verle y se entregaron.
Y hubo tres grupos de personas que se llamaban los panciverdes, porque llevaban con una panza verde los pobres 100 hombres, muertos de hambre, de sed, de enfermedades, de los cuales quedaron 50, y gracias a Dios que yo creo que llegaron el último día en que pudo salvarse alguno. A esto le llamaron los panzaverdes. A los siguientes que llegaron, llegó otro barco también, y a esto le llamaron los lomorrecios. Y fueron unos 80 hombres que eran recios además en el luchar y sirvieron muy bien para la lucha. Todo esto con caballos, con arcabuces, preparados para la guerra. Porque Garay lo mandaba por otro sitio, pero al final todos se venían con Cortés. Y el tercer barco eran los salvardillos, que llevaban unas telas que no llevaban armaduras, pero llevaban unas telas tan duras que eran como si llevara una armadura. Así pudo encontrar 200 hombres más, cerca de 50 caballos, arcabuces, bueno, de todo. Y entonces, a la siguiente, viendo que había habido viendo que había habido algunos problemas con los indios del camino desde la Villanueva de la Veracruz hasta Tlaxcala, Cortés mandó a Sandoval, que fue su capitán más aguerrido y con el que más estimación tuvo al final, porque Alvarado, después de la noche triste, pues tuvo un cierto rechazo contra él, porque creo que se pasó. Yo no creo que se pasara Alvarado, pero bueno, según Cortés, le hizo la vida más difícil, eso sí es cierto. Fue menos diplomático de lo que debió, pero no lo sé. A lo mejor así le tuvieron un poco miedo y no fueron tan a por él como si lo hubieran matado. Estaban haciendo los bailes para matar a todos los españoles, sacarles el corazón y comérselo vivo, así que eran los enemigos. Bueno, pues fue este Sandoval, fue a las ciudades de Salacingo y Cacatari. Y entonces allí lo que dijeron y en las anteriores era que había que hacer, como se habían portado muy mal y eran aztecas, estas poblaciones, había que hacer esclavos. Había que coger mujeres, niños y hombres mayores esclavos. Y así lo hicieron. Y en otras poblaciones también, y estuvieron un tiempo bastante grande haciendo eso. Y liberaron el camino, los 400 kilómetros a vuelo de pájaro que había entre el mar, entre la Villarrica y la Veracruz, lo que era Veracruz, y bueno, más o menos, porque ha cambiado de posición, y Tlaxcala, la población de Tlaxcala que había entonces. Bueno, liberaron aquello y trajeron a todos los esclavos. Otra cosa curiosa que les cuento, llegan y entonces dice Cortés, bueno señores, pues vamos a repartir a los esclavos, pues vamos a traerlos ustedes aquí todos los esclavos y sobre todo todas las esclavas, porque aquí me dicen caballeros que ni han recibido oro ni han recibido una mujer y otros tienen 3. Las malas aparecieron todas, pero las que eran guapas no apareció ninguna. O no es que se las comieran, ¿no? Se las comieron a besos por allí, no sacó ningún español, ninguna mujer. Decía que prefería que los mataran, pero que las mujeres no salían. Visto el económico que tenían, Cortés dijo que a la siguiente los organizara el capitán en un grupo aparte para que no ocurrieran esos desmanes. Debían tener los pobres un hambre. Hay que tener en cuenta que estaban en guerra, estaban fuertes, estaban jóvenes, debían tener, la mayoría de ellos debían tener entre 18 y 25 años. Hombres hechos y derechos, recios y en guerra. Fuertes, duros, pues necesitaban mujer tanto como comer o más, normal. Bueno, pues fueron consiguiendo más. De todas formas, las tlaxcaltecas no tenían problemas con ellas tampoco. O sea, había unas buenas relaciones y relaciones sexuales las había. No había problema ni en la comida ni en nada. Y a continuación, Cortés fue organizando lo de los barcos. Dijo, señores, vamos a preparar los barcos. Ya saben ustedes que para atacar la laguna tenían que organizar 13 barcos. Mientras tanto habían llegado cerca de 300 españoles nuevos. De los 400 habían transformado en 700. Seguían llegando hombres. Y también Cortés hizo otra cosa muy importante, que fue enviar 3 barcos que tenía, se conoce de los que habían llegado anteriormente, porque él tumbó los barcos primero, los 11, pero luego llegaron otros 20 barcos más que los tenía en la Villarrica de la Veracruz. Llegaron los que envió Sandoval en varios viajes. Entonces allí estaban los 20 barcos. Bueno, pues entonces con eso, mandó a 3 grupos de personas, uno que fuera a España, otro que fuera a la isla de Santo Domingo, otro que fuera a la Española para requerir a las mujeres e hijos de los que habían ido allí, igual a Santo Domingo, a dar un ten con Velázquez, y otros que fueran a ver a Garay, a Jamaica,
con el objeto de que le mandaran, porque decían que tenían muchos arcabuces y muchos caballos, que tenían cerca de 200 caballos. Así que fueron con 3 barcos, con oro, otro barco a España, para traer herreros para hacer buenas forjas. Y luego tuvo mucha suerte Cortés porque ya, como dije, había sacado varios herreros de Cuba y esos herreros organizaron todos los barcos, todo lo que se necesitaba de forja, de hierro para organizar unos buenos bergantines para conquistar Tenochtitlán, entrando en la laguna. Los 13 navíos los hizo fundamentalmente un herrero, que era maravilloso luchador y maravilloso herrero, las dos cosas. Claro, debía tener una espada él impresionante, para eso era herrero. Y eso se me ocurre, o sea, el que hace, que si es herrero tú te haces tus mejores armas, pues él debía tener lo mejor. Y entonces pues hizo los 13 barcos impresionantemente. Mandaron traer aparejos para que fuera la cosa más rápido de la costa. Como tenían velas, como tenían garcias, como tenían un montón de cosas, mandaron de los barcos que había allí a traer a los nuevos barcos. ¿Nuevos barcos para qué? Para que no hubiera broma. Ya saben ustedes que la broma era... Es un bicho, a ver... Es un parásito que ataca a los barcos, es un gusano que ataca a los barcos y se los come, se come la madera. Y le llaman así, broma. No es que sea de broma, es que como no te des cuenta de la broma es que se hunde el barco. También tuvieron que calafatear los barcos precisamente para evitar la broma, pues ya sabían que calafateando los barcos, o sea, poniéndole brea, pues eliminaban ese problema de la broma, pero hasta que lo descubrieron muchos barcos españoles, de los primeros que fueron con Cristóbal Colón y con sus seguidores, muchos se fueron al fondo del mar por ese motivo, porque la broma se comió los barcos. Trajeron todo eso allí a Tlaxcalteca y lo hicieron. Y mientras tanto había otra cosa, ustedes fíjense, y eso es lo más importante que lo voy a decir, y yo creo que aquí voy a cortar. Fíjense la importancia que tenía Cortés. Era algo impresionante. O sea, todo el mundo en todas las islas del Caribe estaba estudiando y sabiendo y preocupándose por lo que estaba haciendo Cortés conquistando México. Y se llevaban y se traían noticias. O sea, que es que iban y venían barcos. Que ya era una relación continua. Ya no era una cosa de que estaban allí perdidos y nadie sabía, no. Ya llevaban un año y todos decían, bueno, a ver, es que están conquistando esto, porque lo que dice es que hay 700.000 kilómetros de conquista por ahora. Teniendo en cuenta lo que había de los mayas más lo de los aztecas. El territorio de los aztecas era como mucho, 60.000 kilómetros de conquista directa y unos 140.000 indirecta. Y después mucho más, pero que los tenían contratados porque si no les daban el rendimiento económico, o sea, si no les daban las deudas hacendísticas, pues iban con una barrafia y se los cargaban. Y realmente hacendísticas de alimento, de comida, de tejidos, etcétera, sino de hombres y de mujeres para asesinarlos. Bueno, pues Cortés era tal, que todo el mundo estaba preocupado. Pero es que no solamente eso, es que además todas las tribus de mexicas, todas las tribus de Mesoamérica, desde 2.000 kilómetros por el sur norte a 2.000 kilómetros y más por el sur, conocían del gran Cortés, del hombre que había hecho frente a los aztecas y les había derrotado en varias batallas. La última, la de Otumba, que dijeron, de haber perdido los hombres que le hicieron una ñagaza, porque la noche triste fue una ñagaza, después de haber perdido los hombres en la noche triste, resulta que se recuperó con la tercera parte de hombres y derrotó a los aztecas y mató a 20.000 en la batalla de Otumba. ¡Oh! Entonces venían gente de todos los pueblos cuando había problemas de que moría un rey, para que Cortés dijera quién tenía que hacer la sucesión, y de esa forma se eliminaron muchísimos problemas y no hubo guerras. Cortés fue un gran hombre, un hombre carismático, un hombre político y un hombre que acallaba todo, porque todo lo que decía era honrado y honorable. Entonces los mesoamericanos, los que serían sucesivamente españoles de la Nueva España, pues se dieron cuenta del maravilloso hombre que era Cortés. Siempre iba por el bien de ellos. Sí, él quería llevar oro para su rey. Pero sobre todo también quería que aquella zona se hiciera una zona de mestizaje y que se creara un país muy organizado y muy libre, lo más libre posible. Y que todo el mundo tuviera su respeto. Que no hubiera esclavos más que en estos primeros momentos que había necesidad de mucho dinero, porque los aztecas habían robado todo el oro. Bueno, eso a Cortés le sirvió muchísimo porque a partir de ese momento era el amo indiscutible de México, de la Nueva España.
Todo el mundo le seguía, era el dueño de la Nueva España. Y lo otro importante también es que empezaban a quejarse, bueno, todos se quejaban de él, muchos decían que se querían volver con Velázquez, cogió un barco y le mandó con Velázquez. Y además se lo dijo a sus hombres, mirad, cuando vamos a la lucha con estos indeseables que son 40, 30 o 40, cuando vamos a la lucha, no nos crean más que problemas y siempre están creando problemas. Se van allí y que se entretengan en Cuba, que se mueran de asco, la mitad de ellos se murieron de asco. Por Cortés había podido tener mala leche y mandarnos de fuerza de lucha para que hubieran sido eliminados por los aztecas. No lo hizo, les largó. Y a cambio de esos pues vinieron otros 200 hombres más. Yo creo que cuando fue sobre Tenochtitlán, ya creo que llevaban 800 o 900 los españoles. Lo que pasa es que no se decía nada, pero estaban llegando muchísimos españoles de todas partes. Pero además es que luego los marcos que mandó volvieron con más caballos, con más lombardas, con más rifles, con más instrumentos de guerra, arcos y flechas, escopetas, todo lo que podían tener, todo lo que quisieran poner, todo lo que podían tener, caballos, gran cantidad de caballos, armaduras, todo lo que pudieron traer lo trajeron. Y también algunos instrumentos para los barcos para el ataque. Esto fue todo relativamente rápido y la gente volvieron los barcos de España, volvieron los barcos de Jamaica, volvieron los barcos de todo con gran rapidez. Y por otro lado, otra cosa que decir, en Europa, el descubrimiento de Cortés, estaban todo el mundo así, diciendo que pasaba allí, que era eso, que tenían tantísimo oro y plata, porque las llegadas que recibía Carlos I cada 3 o 4 meses de un barco lleno de oro y de plata, pues claro, era alucinante. Y todos los demás decían que qué se estaba descubriendo allí. Bueno, vamos a ver, es como si hubieran, aquellos hombres, el Cortés y esos hombres, eran como si hubieran descubierto la luna o más allá todavía. O sea, todo el mundo estaba pendiente de ellos. Todo el mundo. O sea, no es que estuvieran allí perdiendo en México, conquistando, no, es que las noticias suyas llegaban a todo el mundo y todos querían saber qué pasaban. E incluso venían barcos de otros lados a la Villarrica diciendo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? De otras naciones, diciendo qué pasa aquí, en buen son, para informarse un poco de cómo iba la cosa. Hombre, no les decían nada, evidentemente, porque a la larga podían ser amigos, podían ser enemigos, entonces no les decían nada. Y bueno, pues finalmente se pusieron en marcha y lo que dijo Cortés, los tlaxcaltecas que vengan con nosotros. Bueno, hubo antes la conversión al catolicismo de uno de los 4 jefes, de los tlaxcaltecas, que tengo por aquí el nombre, pero es que no lo he... Diego de Vargas, creo que se llamó, le llamaban Diego de Vargas. Voy a ver si lo puedo encontrar por algún lado, pero creo que ese fue el nombre que le pusieron a uno de los jefes de Tlaxcala. Y bueno, con ese nombre estaba contentísimo. Fue el cacique Chichimecatecle. No, fue el Chicotenga el Viejo, Chicotenga, que era muy amigo de Cortés, y le puso don Lorenzo de Vargas. El Chicotenga se encargó de que fueran 100.000 hombres de los tlaxcaltecas y se hizo católico hasta su muerte y murió con el nombre de don Lorenzo de Vargas, uno de los 4 jefes de los tlaxcaltecas. Todos se cristianizaron, todos hicieron súbditos de Carlos I de España y V de Alemania, y todos se hicieron grandes amigos, los jefes, grandes amigos de Cortés, y allí vivían en una gran... bien. Por cierto, se hacía falta mujeres, que ya no hacía falta porque habían cogido esclavas, habían cogido, yo qué sé, cada español tenía ya 2 o 3 mujeres, entonces no tenían problema de mujeres en ese momento ya. Pero vamos, si lo hubieran tenido, los tlaxcaltecas se los hubieran proporcionado. No había problema en ese aspecto. Los hombres se daban cuenta que necesitaban comer, necesitaban dormir y necesitaban mujeres. Y como eran unos hombres normales y naturales, pues tendrían que proporcionar las cosas. No le iban a proporcionar a sus mujeres, pero lo proporcionaban a sus hijas o sus sobrinas. Que estuvieran bien, claro, pues ya se lo decían los españoles, no diga que no somos tontos, que nos gustan las guapas, Más que se lo decían así, o sea, tenían tal confianza ya con los tlaxcaltecas, que cuando ustedes le digan que eran enemigos de los mexicas y que tal, y que había odio a todos los pueblos de México, mentira, los españoles se daban maravillosamente con por lo menos 60 pueblos de los 370 que hay en México, no se daban más con más, porque había pasado poco tiempo, pero se daban extraordinariamente con todos, porque normalmente eran cumplidores de su palabra, y eran gente seria. Y los mexicas tenían el grave, horroroso problema de que iban siempre a la trampa y a la gueña, y al engaño, y al robo. Entonces no era gente seria. Decían que ellos eran gente seria, no, pero era mentira. Habían sido toda su vida unos tramposos y unos engañadores. Y así de fue. Desaparecieron realmente. Luego han puesto México a lo de mexicas, que de mexicas no hay ni el 2%, pero bueno, haya ellos que aquel país están locos y acabará en una guerra civil que morirán todos, unos contra otros.
allá ellos. Es su problema